Albert to pass these out while Vamos a giving the pedir message que today. Alberto nos ayuda y les dé una copia de esto a We're cada going uno. to ask everybody today to begin to do some special work. Nosotros les vamos a pedir como sus pastores de hacer un trabajo. One of the things that Elvira noted when we were on the border Elvira notó algo cuando estábamos en la frontera, was that in every family that's fighting a deportation, que en cada familia que está luchando contra la deportación, in many cases in that family we have 10 or 15 or 20 or even 50. depende en la familia, of the puede United ser que States. tenían 5, 10 o hasta 50 And personas que son ciudadanos de este país. this summer when we really need to show some force and power, Y este es el verano que nosotros tenemos que mostrarles poder, el poder que nosotros tenemos como latinos. we're going to ask every single family to reach out to all those citizens in their family. Por eso, cada uno de ustedes, si tiene un familiar que ya es ciudadano y ya es de la edad de que puede inscribirse o votar, queremos que ustedes hagan la lista. And we're going to start this Monday. Y vamos a comenzar este lunes, But today is Sunday. pero hoy es domingo. Welcome to the third week in the season of Pentecost. Bienvenidos a la tercera semana de la temporada de Pentecostés. It's the season when we're called to testify Esta es la temporada cuando nos pide Dios a testificar to what we have seen and heard, de lo que hemos visto y oído, to what God has done in our lives. a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. The first 9 chapters in the book of Acts, Los primeros 9 capítulos en el libro de Hechos son, in some ways, the most important chapters in Scripture. en cierto modo, los capítulos más importantes en la Escritura, They relate directly to us. porque se relacionan directamente con nosotros. They tell the story of the foundation of our faith, Cuentan la historia de la organización de los fieles y los fundamentos de of the nuestra fe. organization of the faithful. It's De the story of nuestra the fe. disciples, Esta es la historia de los discípulos what they did after the crucifixion and resurrection of y Jesus, lo que hicieron ellos después de la crucifixión y la resurrección de Jesús to keep his command that they should go out and make disciples amongst all the people. para mantener su mandato que saliesen y hacen discípulos entre todos los pueblos. They were hunted men, Ellos eran hombres que los estaban buscando, living in defiance of the law viviendo en desafío a la ley and in defiance of a church, y también en desafío de un templo que traicionó a Jesús. a powerful temple. Un templo de gran alcance. Was told them they should just obey an unjust and untruthful law. Y este templo le estaba diciendo que deben obedecer una ley injusta y engañosa. We have survived against a similar challenge in these last Nosotros 15 years. hemos sobrevivido contra un reto similar en estos últimos 15 años. We were told that the undocumented were criminals and lawbreakers. Nos decían que los indocumentados eran criminales y delincuentes. In the beginning, En el principio, even our own Latino churches told us that we were wrong. incluso nuestras iglesias latinas nos decían que estábamos equivocados, And that we should just obey the law of the land. que nosotros estamos aquí como extranjeros y debemos obedecer la ley de la tierra. They read from Scripture, Ellos estaban leyendo las escrituras, but the Scripture was not yet open to them. pero las escrituras no estaban abiertos a ellos. But something happened in our struggle, Pero algo pasó en nuestra lucha, as it did in the time of the disciples, como pasó en la época de los discípulos, that changed all that. y cambió todo. And it brought millions of people together in unity against an unjust law. Y congregó a millones de personas en unidad en contra de una ley injusta. In both cases, it was something wonderful and powerful. En ambos casos, en esos tiempos de los discípulos y ahora fue algo maravilloso y poderoso. It was the power of healing that came in the name of Jesus. Era el poder de sanación que vino en nombre de Jesucristo. Remember that Peter and the disciples were overcome with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Recuérdense que Pedro y los discípulos fueron superados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. They went out onto the square
salieron a la plaza, where people from many countries were gathered. donde la gente de muchos países estaban reunidas And they spoke truth to power. y hablaban la verdad al pueblo. They told the people Dijeron a su gente that the Romans had crucified an innocent man, que los romanos habían crucificado un hombre inocente, an anointed son of God. un hijo ungido de Dios. And they explained that the priest had been part of that murder. Explicaron que sus sacerdotes de su propia iglesia habían sido parte de este That even asesinato. many of them in the crowd had supported it. Y muchos de ellos mismos entre esa multitud habían apoyado ese Peter asesinato. called on them to repent Y Pedro instó que ellos se arrepientan because of the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Everyone could understand, even though they spoke different languages. Todos podían entender a los discípulos aunque hablaban lenguas diferentes, Because of the presence of the Spirit of truth. debido a la presencia del Espíritu de la verdad. Thousands were baptized and accepted the new Y faith of miles Jesus fueron Christ. bautizados y aceptaron la nueva fe de Jesucristo. And every day following, they continued with their ministry. Cada día siguiente ellos continuaron con su ministerio. But on one day, Pero un día Peter came out and found a lame man begging in front of the gate to the temple. Pedro salió y encontró un hombre cojo rogando delante de una puerta del templo. It was a gate they called the Beautiful Gate La puerta que se llamaba la puerta hermosa. because the man was poor and crippled. He was not allowed to come into the temple. Porque el hombre era pobre y lisado, no fue permitido entrar en el templo. He stayed outside begging. Y se quedó fuera rogando. When he heard Peter speaking, Cuando oyó a Pedro hablando, he turned and asked him for coins. volteó y le preguntó por monedas. But Peter said, I have neither silver nor gold, Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, but give me your hand. pero dame tu mano, hermano, Get up and walk. y levántate y camina. And the lame man stood up. Y este hombre paralítico se paró. His limbs were suddenly straightened. De repente enderezó sus He piernas. jumped up and down with joy. Saltó con gozo, arriba y hacia abajo. And he followed Peter through the gates into the temple, praising God. Siguió a Pedro a través de las puertas del templo. You see, they could no longer keep him out. Ahora ya no podían mantenerlo fuera del templo. Peter then told the people Después Pedro le dijo a la gente and all that would listen y todos que quisieran escuchar that this man was healed through the power of Jesus Christ. que este hombre fue sanado a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Through the power of the man that they had crucified. El poder del hombre inocente que crucificaron. You see, saying that Jesus was a son of God and not a criminal. Él les dijo que Jesucristo era un hijo de Dios y no un criminal. Was a serious violation of the law, Pero en ese entonces fue una violación de la ley del templo punishable in those days by death. y también del gobierno, y les castigaban en esos días con la muerte cuando They violaban la proclaimed it ley. everywhere in public. Sin embargo, proclamaron en todas partes. You see, when God intervenes directly in our lives, Porque cuando Dios interviene directamente en nuestras vidas, there's a certain feeling that everyone has. hay una cierta sensación que todos tenemos. I know some people believe that they experience a relationship with God in prayer or in church. Yo sé algunas veces aquí en la iglesia uno experimenta una relación con Dios I a don't través deny de their la oración. experience. No niego esas experiencias. But I want to tell you that when God really works in our lives, Pero quiero decirle, cuando Dios está trabajando a través de uno, cuando uno está haciendo la obra de Dios, He does things. Él hace cosas. He makes things happen that are Hace real and cosas tangible. que son reales y tangibles. Fundamental to our faith Fundamental a nuestra fe, is that God made us male and female, que Dios nos hizo varón y hembra, that we might form families and faithfully raise up children in His ways. para que podíamos formar familias, fielmente criar a nuestros hijos en su camino. Those families, Esas familias, from the gift of love that happens at first birth, desde el don del amor que ocurre en el nacimiento, those families produce a people of God.
esas familias producen un pueblo de Dios, who are a witness to his kingdom. que son un testimonio a su reino. And when those families are broken, Y cuando se rompan esas familias, they must be healed. deben ser sanados. When the deportations began, Cuando comenzaron las deportaciones when they increased every week until there were millions, y cuando aumentaron cada semana hasta que hubo millones, families were torn apart. las familias fueron rasgadas The y ministry to separadas. which we were called Y el ministerio al que fuimos llamados was to heal those broken families, era de curar y sanar aquellas familias rotos, to reunify what had been separated. para reunificar de lo que habían sido separados. We used all the skills we could develop, Utilizamos todas las habilidades podríamos desarrollar, all the contacts and connections that we could find. todos los contactos y conexiones que podíamos conseguir. We went family by family, Fuimos familia por familia, families that came to us in different ways, familias que llegaron a nosotros en diferentes maneras, families that came in faith, las familias que llegaron en la fe but often, y a menudo. so many times, Así ha pasado muchas veces. things happened that could not be explained by anything that we did. Pasaron cosas que no se pueden explicar por algo que hicimos. In the last month on Mother's Day and Father's Day, El último mes, el Día de las Madres y de los Padres, we traveled to the border to bring back someone who had been deported. no estábamos aquí en esta iglesia porque viajamos a la frontera para traer a alguien que había sido deportado o detenido de entrar a este país, Separated from their family. separados de su familia. You know, we were successful both times, Y hemos tenido éxito en los dos veces. but both times we felt the working of the Lord. Pero en ambos casos sentíamos que Dios estaba trabajando a través de nosotros. It started last year when Emma and others from the church who were facing deportation went to the border. Comenzó el año pasado cuando yo y Elvira decidimos pedir que congresista Gutiérrez fuera a la frontera con las familias separadas. They met Elvira and Saul and many U.S. citizens and children and parents that were separated by deportation. Llevamos niños y familias de aquí y llegamos a la frontera y pues también Saúl cruzó. They stood on either side of the river. Pero antes nosotros nos vimos donde estaba el río Bravo entre medio de nosotros. They prayed for an end to the separation that river created. Y ese río donde estábamos parados, ambos lados, separados, oramos juntos That prayer was powerful. para poner fin a la separación y esa oración fue poderosa. Something started that day with that prayer. Ese mismo día algo pasó. It changed the Rio Grande from a river of division and death to a river of unity and life. Algo pasó y esa oración santificó el agua, aunque tomó un año para cambiarse. I'm telling you, that prayer sanctified the water, Esa oración santificó el although it agua took a year to change. y tomó un año para cambiar. Less than a year later, Pero un año después, Elvira went to the border, Elvira llegó a la frontera. and in the last minute decision decided to cross. En el último momento ella decidió cruzar. As we have described before, Como hemos descrito antes, certain things happened which we could not have planned. cosas han ocurrido que no podemos explicar. Things happened that made it possible for her to come across. Cosas pasaron que hizo posible para que Elvira regresara. Then on Mother's Day, Después, en Día de las Madres, called through Gustavo here, a través de Gustavo y su fe, went to the border to try to bring his wife and children across. él aceptó y tuvo la fe de ir con nosotros a la frontera para traer y cruzar a su esposa. But the team that came together Pero tenemos que hablar del equipo que se unió para hacer este to trabajo, bring her across, para que Marlene pudiera cruzar, it covered all the bases. que cubrió todas las bases. And the agents we drew were the right ones. Hasta los agentes que estaban envueltos eran correctos y The los story indicados. of how that team came together is long and complicated. La historia de cómo nosotros unimos ese equipo es largo y complicado And it was unplanned. y no fue planificado. We did not do it.
nosotros no hicimos esto. And we knew that God was working. Sabíamos que Dios estaba trabajando. And we were called to go again on Father's Day by Rocio. Y luego nos llamaron para ir otra vez, y esta vez con Rocío Again, it was like a y dream. Giselle, y otra vez fue como un sueño. The hot, bright Laredo sun. El sol brillante de Laredo, Again, the Texas. team that came together. Y cómo se reunió este equipo que tomó sus órdenes. The chance meetings that had taken place before we came. Y los encuentros que tuvieron lugar antes que vinimos. The particular agents that were in place. Y esos agentes particulares que estaban en su lugar. Saul's declaration of his commitment as a father from the Mexican side of the Y river. también escuchamos el compromiso como padre por Saúl cuando él estaba al otro lado del río. Then the walking from both sides of the bridge. Y después cómo caminamos de los dos lados Rosie del singing her puente. song. Y Rosy cantando su canción. The young people blowing their bugles. Y también el grupo era una banda de guerra que estaba acompañando a Saúl. Saul and his family together in custody. Y después Saúl y su familia ya fueron detenidos. Their embrace and their Después faith de entregarse Saúl. in the midst of all those men with guns. Y a través de todo se abrazaron en su fe. The love of a little girl for her father on Father's Day. Era un amor de una niña por su padre el Día de los Padres. Tears that came in the eyes of the agents. Hasta salieron las lágrimas de los agentes armados. And then the waiting, Y después tuvimos que esperar, waiting on the Lord to do his work. esperando que el Señor haga su trabajo. As we waited, we prayed. Y durante ese tiempo de esperar, oramos. And then I asked Rosalba to lead us in song. Y yo pedí a Rosalba que ella comenzara a tocar y cantar alabanzas I a wish all Dios. of you could have been there. Quisiera que todos ustedes pudieran estar ahí en ese momento. We were singing Alabaré, Estábamos cantando Alabaré, just as we sing it here in church. igual como lo cantamos aquí. I felt something moving underneath my feet. Yo sentí algo que estaba moviéndose, como que la tierra estaba moviéndose debajo de nuestros pies. Everyone was singing. Todos nosotros estábamos And cantando. suddenly John the lawyer appeared with a cell phone on his ear. De repente el abogado John apareció con un teléfono celular en su oído And he shouted out, Gloria! y él gritó, Victoria, Gloria, He's being released. él será liberado. And he was soon unified with his family. Y pronto fue así y fue unido con su familia. Why did Gustavo and then Rocio come to this church to bring their families back ¿Y together? por qué vino Gustavo y luego Rocío a estas dos iglesias? Why here? ¿Por qué aquí? Why did we choose to go to Laredo with them? ¿Por qué nosotros escogimos tomar esto y ir hasta Laredo para recoger a sus esposos? Why had we gone a year before? ¿Por qué fuimos el año anterior? Why was Elvira able to cross? ¿Por qué Elvira pudo regresar? With those two crossings, we set a clear pattern. En estos dos pasos nosotros creamos un patrón claro. For thousands of others now to be able to cross and receive parole in the future. Para miles de otras personas, para que ellos también pueden cruzar y recibir libertad condicional. Emergency for parole for those who have been deported with U.S. citizen children. Y una condición para que ellos puedan entrar como emergencia y estar con sus familias a este lado. Will become part of the demand for executive action from the president all over the nation. Ya hemos puesto esto también como una de nuestras demandas en las redes a nivel nacional. But all the things that came together in the healing of these families. Pero todas las cosas que ocurrieron para sanar a estas dos familias It caused us to say that they were healed in the name of Jesus Christ. eran sanados y reunificados en nombre de Jesucristo. A healing that proved that God himself Eso muestra la prueba que Dios mismo stood against an unjust law estaba parado en contra de una ley injusta. and called us to defy that law. Y Él nos llamó para desafiar esa ley.
If ever we knew that the deportations that separate families were unjust, Siempre nosotros decíamos que las deportaciones eran injustas, we were confirmed in our belief pero nos confirmó Dios en nuestra by convicción the experience of God working in our lives to A- heal these two families. a través de la experiencia que Dios trabajó a través de nosotros en las vidas a sanar estas dos familias. These two healings are in a long line of families. Estos dos últimos sanaciones son de una larga lista de familias Families that have been kept together or rejoined through this ministry. que se han mantenido juntos y reintegrados juntos a través de nuestro ministerio. We've not just protested an unjust law No solo hemos protestado una ley injusta or just lobbied politicians to change the law, o presionamos a los políticos a cambiar una ley. but we've been moved by faith to actually keep families from being separated. Nos hemos movido a través de la fe para mantener familias que estaban separados y los hemos unido. That witness of healing Ese testigo de esta has sanación been so powerful ha sido tan fuerte and has helped to change hearts all across the nation. y ha ayudado a cambiar corazones y mentes en todo en este país. But what brought Elvira to us here? Pero ¿qué nos trajo a Elvira? ¿Quién What ins- regresó a Elvira a nosotros? What inspired her year in sanctuary? ¿Quién la inspiró en ese año cuando ella estaba en santuario? That year challenged churches that once said we should be quiet and obey the law. Ese santuario de Elvira ese año cambió las iglesias y los retó a cambiar. It changed the hearts of the people of this country Y cambió los corazones de toda esta nación. who responded to the power of healing Y ellos están respondiendo al poder de la sanación and the authority of the family. y la autoridad de la familia. You're all a part of it. Y todos ustedes son parte de esta lucha. But what brought you to this church? Y este trabajo a Dios, pero ¿qué es lo que los trajo a ustedes aquí? Why did we form a church in the first place? ¿Por qué nosotros formamos una iglesia? What brought Emma and I together? ¿Qué nos trajo a yo y al pastor juntos? Gave us children and blessed us with the Y sacred después knowledge of the family. tuvimos hijos y con esa bendición conocimos el sagrado de qué es una familia. What opened the scripture to us in a special way ¿Qué nos abrió la escritura en una forma especial? so that it guides us week by week through the seasons of the Y year. nos guía semana por semana en las estaciones del año. You see, there is politics, Sí existe la política, the political development of a nation, el desarrollo político de una nación. and there is economics, Y ahí está la economía, the business of making money in the nation. el negocio de hacer dinero en esta nación. There's the politics and economics of the United States Es la política y la economía de los Estados Unidos that sought to dominate Latin America, que intentaron a dominar a América Latina, that created the system of undocumented labor, que creó un sistema de mano de obra indocumentada, that drove millions to come north to survive, que forzó a millones de personas a llegar al norte para sobrevivir. and there was the racism of politics Era el racismo de la política, that feared the nation was turning brown. porque ellos tenían este temor que estaba esta nación convirtiéndose a un país de color café. But in the midst of the politics and the economics of the nation, Pero en medio de la política y la economía de la nación, the people who came here formed families. la gente que llegó formaron familias Children were born here. y nuestros hijos nacieron aquí. You see, nations are created by politics and economics. Las naciones son criadas a través de la política y la economía. But the people of God, Pero el pueblo de Dios they come from families, provienen de familias, from one generation to the next, de una generación a otra, guided by the revelation of God's law in the family. guiadas por la revelación del amor de Dios y la familia. And when that which God has joined together Y cuando Dios ha unido is put apart by the politics and economics of a nation, y después la economía y la política pone esta familia aparte, God intervenes to save his people.
Dios entreviene para salvar a su pueblo through his mighty hand, a través de su mano poderosa, through the working of his Holy Spirit. a través de su poderosa Espíritu Santo. He joins together the teams of disciples that he needs to heal what is Y broken. une esos grupos, esos equipos de discípulos para que hagan lo necesario. He does it here, Y lo hace aquí. and he does it in 1,000 places across the Y nation, lo hace en miles de otros lugares en este país. across the continent. Y a través del continente. But you need to feel the destiny God has given you. Uno tiene que sentir el destino que Dios nos ha dado. God brought you here where you had to fight to stay together. Dios los trajo hasta aquí, pero Dios quiere que luchen para que ustedes se mantengan unidos. So that you would be his witnesses, Para que puedan ser sus testigos. so that your children Para que tus hijos would see God's way, van a buscar el camino de Dios. turn away from this culture, Y dejar atrás esta cultura de egoísmo. turn back to their fathers and mothers. Y regresar a sus padres y sus And every madres. day we are seeing that. Y todos los días estamos viendo que están regresando los jóvenes a sus The padres. power of the witness of healing Es through el God's hand. poder de la sanación y somos testigos. Just as in the Bible, Justicia in salvation history, y salvación en la historia. the people of God had become divided, El pueblo de Dios se dividió, corrupted by violence and greed, corrompido por egoísmo y codicia. laid low by poverty and famine. Y también ellos estaban pobres por la pobreza. And God sent them to a rich foreign land to become a great Y en people. ese entonces, esa época, Dios los mandó a una tierra extraña. That's how they got to Egypt. Y así es como llegamos aquí. So the violence and the division and the poverty that had been imposed on the nations Y esa violencia que fue impuesto en las naciones, the nations of Mexico and Honduras and México, Guatemala and El Honduras y Salvador. Guatemala, They've driven many to come here, han forzado muchos a llegar aquí a estas tierras. just like the people were driven to go to Egypt, Igualmente como el pueblo tuvo que ir a Egipto. brought here to renew the love and faithfulness of family. Aquí llegaron a sanarse para que ellos puedan traer amor a esta nación And to make new again the people of God. y hacer nuevo un pueblo de Dios. And the healing here Y esta sanación está haciéndose aquí. will someday soon heal all the nations of the South. Pronto va a sanar a todas las naciones, aquí y también del sur. That's a destiny. Es un destino. It's not just one family or another family No es una sola familia aislada o otra saying, "Help us, God." que están diciendo, ayúdame. That's a destiny in which Es millions un of families are a destino part. de millones de familias que ellos tienen que ver esto como una muestra. It's a destiny that calls to live through you. Es un destino que Dios está pidiendo que todas las familias siguen su camino It has y brought viven you a here. través de él. If you let it work and live through you, Si lo dejas trabajar el Espíritu Santo a través de ti, vas a ver que te va a mantener unida a tu familia it will bring you healing. y te va a traer la sanación. It will heal the divisions and the jealousies Eso va a sanar las divisiones y los celos that even now threaten your marriages, que ahora amenazan muchos matrimonios threaten your relationships with your children. y también amenazan relaciones con nuestros hijos. It's like a river that follows you, Es como un río que te está siguiendo, lapping around your feet, así alrededor de tus pies, rising up to heal you. levantándose el agua para sanarte. It runs through this church, Eso también, el río también está aquí en esta through our iglesia, prayers, a través de nuestras through the oraciones, songs we sing, a través de nuestras because canciones, God is working here, porque Dios está trabajando aquí, making something of us. haciendo algo con nosotros. There on the border, we saw a mother and then a father Ahí en la frontera vimos una madre y después un padre, standing in front of the gate that they call beautiful, America the como beautiful, parados enfrente de esa puerta llamada la puerta hermosa, but kept from their families by men with guns, pero separados de sus familias por hombres armados, divided from their families, divididos de sus familias, from God's reunion of the family of families. de la reunión de Dios, de la
reunión de familia y la familia de familias. From God's project to renew the people of God from the south. Es el proyecto de Dios para renovar el pueblo del sur. And God brought together everything that was necessary Y Dios trajo todo junto que se necesitaba to heal those families, para sanar estas dos familias bring them through the gates, y para que ellos pudieran pasar las walking puertas. whole with courage, Y ahora ellos están reunidos because they were completos healed in the name Porque of their fueron innocence sanados. before God. por el hombre inocente que se llama Jesucristo The innocence that God gave them. y la inocencia que Dios les ha dado. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Next week La semana que viene, in Scripture, en las Escrituras, we'll see the disciples arrested vamos a ver que se van a arrestar los discípulos because they spoke the truth porque están hablando la verdad about the unjust murder of Jesus Christ, sobre el asesinato de Jesucristo. because they healed in the name of his innocence. Porque ellos estaban sanando en nombre de Jesucristo el inocente. And they will tell the priest that they can't change their testimony Y van a decir a los sacerdotes que ellos no van a poder cambiar su testimonio. because they must testify to what they have heard and seen. Porque ellos tienen que testificar por lo que ellos han visto y han oído. To the truth that the Lord has made known to them. Y a la verdad que el Señor ha dado a conocer a sus creyentes. But have we not seen the working of God, Pero no hemos nosotros también visto el trabajo de Dios who rejoins what the nation has separated? que se reúne a lo que esta nación ha tratado de And separar. have we not seen the hand of God No hemos visto la mano de Dios on sobre us with estas his power of familias healing? y el poder de la sanación. Wade in the river of healing. Sumérgete en el río de la sanación. Why don't you wade in the river of life? ¿Por qué no sumergemos en el río de la vida que fluye de la mano de Dios? That flows from the hand of God. Why don't you let it heal your own family ¿Por qué no dejas que te sana a toda tu familia in forgiveness and new commitment? en perdón y nueva compromiso? Why don't you let it make you his witnesses to change the nation? ¿Por qué no dejas que te deja ser el testigo de Él para cambiar esta nación? We're 15 years into this struggle Estamos 15 años en esta lucha, to confront the wickedness of this nation, enfrentando los malvados de esta nación change the broken law. para cambiar la ley rota. It's time for a quinceañera of our struggle. Ya es tiempo para tener una quinceañera de esta lucha. It's time for the healing to come together. Es tiempo que esta sanación se reúne. Monday, we're asking every family Ahora este lunes le estamos pidiendo a cada familia that is facing separation que está enfrentando la separación to reach out to all the rest of their family, que buscan a toda su familia, to all of their family that are legal, a toda la familia que son legales aquí en to este bring país. them along in front of ICE headquarters. Y queremos pedirles que los juntan a todos y que los llevan frente de las oficinas de ICE. I know that when any of you here organize a quinceañera, Sabemos cómo se organiza una quinceañera, you todos reach lo out to sabemos. you reach out to all of your family, Uno sale y busca todos los miembros de nuestra familia, all of your relatives, todos, even the ones you don't get along with. aunque aquellos que no nos llevan tan bien. You give each one a Y responsibility, le damos a cada uno una responsabilidad and then you bring them together. y después los convocamos. We're going to have a quinceañera of the struggle Por this eso summer. tenemos que tener una quinceañera de esta lucha de los 15 años. We'll start Monday. Y vamos a comenzar este lunes. It will be a celebration Va a ser una celebración. that we are 15 years into the struggle, 15 años en esta misma lucha. because this phase of our struggle is 15 years old. Porque la lucha de nosotros ya lleva 15 años. We need to give it a quinceañera, Por eso ya merece su propia quinceañera. but we need to present it to the nation Pero también lo tenemos que presentar a la nación. with all the power and faith of every member of our Con family. toda la fe y el poder que viene con cada familia que hemos logrado mantener aquí reunida. It's almost time En todos esos to tiempos. tell the president again
Y vamos a decirle al that he presidente has to keep his promise. que él tiene que mantener su palabra. Because the Republican Congress has not acted. Porque los republicanos y ese Congreso no ha podido hacer nada. He has to keep his promise Y él ahora tiene que mantener su to give su us DACA promesa. for all, Y DACA para todos. an emergency parole for the deported. Y también una condición de emergencia y entrada para aquellos que It's necesitan time to entrar. prepare a quinceañera. Ahora es tiempo para que nosotros preparamos la quinceañera de nuestra lucha. It's time for the healing to begin. Ya es tiempo para la sanación. It's time to come together as a family of families Es tiempo de llegar como una familia de familias, in the spirit of truth, en el espíritu de la verdad, to testify to what we have seen and heard, y testificar de lo que hemos oído y escuchado y visto. we can do that and make it spread all the way across the nation. Podemos hacer esto y esto se puede contagiar en toda la nación. We have no reason to doubt the Lord. No tenemos razón de dudar en Dios. When we say, give us faith, Y cuando pedimos que Dios nos dé fe, He's already given us faith. Él ya nos ha dado eso. But haven't we heard the Lord? Pero hemos escuchado al Señor, Haven't we seen His working? hemos visto todos sus milagros, Have we? lo hemos visto, Have we heard Him? hemos Have escuchado. we? Have ¿Sí? we? Amén, amén, dame fe.